Welcome back to the show, everyone. As you can see, I have Pepe Escobar. Bienvenidos de nuevo al programa. Como pueden ver, me acompaña Pepe Escobar, periodista independiente y analista geopolítico, para hablar de las noticias de última hora y los acontecimientos más recientes. Y tenemos que empezar por esto: el borrador inicial del plan estratégico de Irán para gestionar el estrecho de Hormuz. Una auténtica bomba que ha caído directamente sobre Trump, mientras lleva ya muchos días esperando que se alcance algún tipo de acuerdo. Este acuerdo es muy importante, especialmente el borrador, porque no solo consolida el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz y todos los corredores que se vayan a utilizar. También contempla sanciones por incumplimiento de hasta el 20% del valor de la carga y excluirá del uso del estrecho de Hormuz a los buques estadounidenses, israelíes y a todos los buques hostiles. Es algo increíblemente significativo y un duro golpe para Trump. Además, el Telegraph ha dicho que estas recientes filtraciones procedentes de Omán e Irán apuntan todas en una dirección: que el acuerdo entre Irán y Omán para reabrir el estrecho no solo está cerrado, sino que también deja claro que Estados Unidos ha perdido esta guerra. Irán sigue atacando petroleros en el estrecho de Hormuz, 2 en las últimas 24 horas, mientras estos buques intentan violar este acuerdo que está surgiendo. Y esto también es una gran noticia. Por primera vez, creo, en la historia desde que ambos países mantienen relaciones bilaterales, Estados Unidos no ha importado ni $1 de petróleo saudí. Esto ocurre en el mes de julio. Arabia Saudí también está en llamas, después de que Yemen haya atacado allí una importante instalación militar en la región de Nahran, que de hecho creo que forma parte de Yemen. Pero puedes corregirme, Pepe, si me equivoco. Ha habido decenas de bajas en las últimas 24 horas, causadas por Yemen contra fuerzas respaldadas por Arabia Saudí. Y sobre lo que me comentaste antes del programa, Pepe, el acuerdo conjunto de defensa de la Meca entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudí, no lo tenía abierto. Ese acuerdo conjunto de defensa se ha firmado. En realidad, no sabemos qué contiene este acuerdo, pero llega en medio de esta guerra de resistencia emergente, creciente y cada vez más intensa de Yemen contra Arabia Saudí. Así que, Pepe, ¿qué te parece si empezamos por el acuerdo sobre el estrecho de Hormuz y vamos avanzando desde ahí? ¿Qué está ocurriendo ahora? Parece que Irán está consolidando realmente su capacidad de influencia, y Donald Trump guarda mucho silencio sobre esto. Al menos en lo que respecta a que estas condiciones no parecen favorables para Estados Unidos. ¿Qué opinas? Bueno, hay mucho que asimilar. Tenemos una hora. Hay mucho que asimilar, porque esta nueva configuración del tablero de ajedrez incluye al mismo tiempo la firma de este pacto suní de la OTAN en la Meca por Erdogan, MBS y Sharif, el primer ministro de Pakistán. Hay una foto extraordinaria, los tres mirando hacia la Meca a través de los espejos o lo que fuera, a través de la ventana después de haber firmado y rezado mirando hacia la Meca. Así que el simbolismo, por supuesto, resonará por todas las tierras del Islam. Pero pueden estar seguros de que en la calle árabe, en las calles del Islam, en el mundo árabe, en Asia Central y en el sudeste asiático, la opinión popular mayoritaria mirará a estos tres y básicamente dirá: estas personas no son musulmanes de verdad. Son unos intrusos, no son líderes de verdad. En cuanto al apoyo popular en el mundo musulmán, están por los suelos. Podemos aventurarnos a decirlo de los tres, especialmente de MBS. Bueno, de acuerdo, para llegar a eso, empecemos como mencionabas por lo que está sobre la mesa de negociación. De hecho, por cierto, la única mesa de negociación activa estos últimos días era la mesa técnica entre funcionarios iraníes y funcionarios omaníes. Y estaban preparados para anunciar que estaban a punto de cerrar un acuerdo y que sería antes del viernes. Así que el acuerdo está prácticamente cerrado. El acuerdo entre Mascate y Teherán está prácticamente cerrado.
De hecho, en nuestro canal, Transition Protocol, Larry y yo ya estábamos hablando de esto a principios de semana. Decíamos, no, esto va a pasar esta semana. Y parece que efectivamente así es. Decir que es algo sin precedentes se queda corto. Y en términos de una derrota estratégica de facto para Estados Unidos, esto es realmente difícil de asimilar. En esencia, todos los que naveguen hacia el estrecho de Hormuz tendrán que seguir la autorización en aguas territoriales iraníes, de la Armada de los Guardianes de la Revolución iraníes, pagar las tasas exigidas a la PGESA, el nuevo organismo que regula la navegación en el Golfo Pérsico. Un organismo iraní oficial, por supuesto. Y a la salida habrá dos niveles. El primer nivel de control será omaní y también cobrarán sus propias tasas. Y el segundo nivel será una autorización final, de nuevo por parte de Irán. Así que, por decirlo de una forma muy sencilla y directa, aunque por supuesto sea un poco reduccionista, esto les da a todos ustedes la idea general de todo el asunto. Para entrar en Hormuz, control iraní al 100%. Para salir de Hormuz, aproximadamente entre un 50 y un 70% de control iraní. Así es como funciona en la práctica, firmado, sellado y acordado por ambas partes. No es una decisión unilateral iraní. Muy importante, y formará parte del borrador final. Y cabe esperar desconcierto en serie, desde Mar-a-Lago hasta Washington, D.C. Es territorio prohibido para los barcos estadounidenses e israelíes y para los barcos de naciones hostiles, es decir, los que formaron parte de la combinación Estados Unidos-Israel durante la Guerra de 40 días. Y está la cuestión del pago de reparaciones, tasas adicionales, ese recargo del 20%. Esto todavía no está claro, pero si este acuerdo queda firmado, sellado y cerrado definitivamente entre hoy, mañana, esta semana y como muy tarde el lunes, entre Mascate y Teherán. Vaya, esto es un acuerdo decisivo. Ya saben, a todos los efectos prácticos, la derrota estratégica de facto de Estados Unidos sobre el terreno y en los mares. Así que pueden imaginar las consecuencias, ¿verdad? Y resulta bastante revelador que de momento, desde Washington, haya básicamente silencio, salvo alguna que otra vociferación habitual. Pero en lo esencial, silencio, ¿no? Y esto coincide con esta decisión, algo que los iraníes no dejaron de recalcar durante toda la semana. Irán, a través de diputados, del ministro de Exteriores, de todo el mundo, de asesores del líder Mustafa Khamenei, decía, ahora mismo solo hay una negociación en marcha, y es una negociación técnica entre nosotros y Omán sobre el estrecho de Hormuz. No hay nada más. Traducción. Nuestro viejo amigo, el gato muerto del memorando de entendimiento, seguía muerto. A todos los efectos prácticos estaba en coma profundo, muerto o vivo, pero como en una película de Hollywood, podría ser reanimado, como lo es todo asesino en serie. Pero en esencia, estaba muerto. Y por eso estaba muerto, y por eso los iraníes no hacían ningún movimiento al respecto. En primer lugar, porque según la interpretación iraní, Donald Trump hizo saltar por los aires el memorando de entendimiento. Así que solo hay una forma de volver al memorando, que Estados Unidos empiece a cumplir los compromisos del memorando. Todo el mundo conoce los 14 puntos. En África subsahariana están hablando de los 14 puntos. Todo el mundo los conoce. Y los estadounidenses no cumplieron nada. Entonces, especialmente después de este nuevo código de normas de navegación a través del estrecho de Hormuz, aprobado por Irán y Omán, ¿cuál va a ser la reacción de Trump? Esa es la primera cuestión. La segunda, ¿cuál va a ser la reacción del CENTCOM y compañía? Nadie lo sabe. ¿Cuál va a ser la reacción de los demás miembros del Consejo de Cooperación del Golfo que necesitan utilizar el Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz? Y ahora vemos, en medio de todas estas incógnitas, la llegada a la Meca de una OTAN suní.
Y eso, Dani, es... wow. Hablamos de algo que va mucho más allá de ser sospechoso. Tenemos una potencia nuclear musulmana. Tenemos el segundo ejército más grande de la OTAN. Y tenemos los fondos ilimitados de la Casa de Saud, todos juntos en un acuerdo que nadie ha leído. Y no ha habido filtraciones al respecto, porque nadie sabe qué contiene realmente ese acuerdo, salvo el, ya sabes, párrafo al estilo del artículo 5 de la OTAN, que dice en esencia que un ataque contra uno de nosotros es un ataque contra todos nosotros. De hecho, la retórica oficial hasta ahora, si no recuerdo mal, habla de ataque armado en caso de ataque armado. De acuerdo, veamos la posibilidad inmediata que tenemos delante. Ansar Allah y las Fuerzas Armadas yemeníes respondieron a las provocaciones saudíes y a un ataque saudí de facto contra Yemen. Y seguirán respondiendo, no solo 2-1, sino incluso más, 3-1, 4-1, 5-1. ¿Constituye eso motivo para que se active este pacto de una OTAN suní? Nadie lo sabe. Y si lo constituye, imaginen el escenario, la Fuerza Aérea pakistaní y los recursos turcos de la OTAN utilizados junto a Arabia Saudí para bombardear Yemen, un miembro del eje de la resistencia. ¿Cómo podrían explicarle eso a Teherán? ¿Cómo puede Pakistán explicarle eso a Teherán, teniendo en cuenta que hasta ahora ha actuado de facto como mediador entre Irán y Estados Unidos, con, por cierto, según los mediadores pakistaníes, apoyo entre bastidores de Arabia Saudí? Muy importante. Si volvemos al verdadero comienzo, que es anterior a la reunión Islamabad 1.0, donde teníamos a Ghalibaf y a J.D. Vance, tenemos que repetirlo siempre, porque el primer eje, digamos, suní-OTAN, o incluso suní, hubo una reunión en Islamabad en la que estaban Pakistán, Turquía, Arabia Saudí, los tres que hoy firmaron en la Meca ese acuerdo de estilo OTAN, y Egipto. Entonces, ¿por qué Egipto no forma parte de esto que se firmó en la Meca? Nadie tiene todavía una respuesta a eso. Y estaría bien escuchar algo del Cairo sobre todo esto. Este pacto se ha concebido básicamente contra Israel, contra el CENTCOM, e Israel contra Irán, o contra todos ellos. Hasta ahora no hay respuestas. Así que esto puede llevarnos muy lejos, a un terreno de autopista hacia el infierno, así de rápido, de hecho. Y hoy me gustaría intentar plantear esta pregunta a nuestros amigos en Yemen, o quizá puedan responder durante el fin de semana. ¿Cómo está viendo Sanaa este pacto de una OTAN suní en la Meca? ¿Lo ven como algo dirigido directamente contra Ansar Allah y las Fuerzas Armadas yemeníes? ¿Esperan una ofensiva saudí respaldada por Turquía y Pakistán como si fuera mañana? Así que esto complica el tablero de ajedrez hasta un punto en que nosotros, Dani, ni siquiera podemos empezar a entender qué está pasando. Todo el asunto es muy turbio. ¿Y por qué hoy? También está la cuestión del momento. ¿Por qué hoy? Porque sabían que las nuevas normas para el estrecho de Hormuz estaban prácticamente cerradas y querían, por supuesto, cambiar el relato, que es una táctica típica de la administración Trump. ¿Se comunicaron con Trump de antemano? Le dijeron previamente a la Casa Blanca, miren, tenemos una nueva OTAN en la ciudad y no es la vuestra. Así que, por el momento, solo tenemos preguntas y absolutamente ninguna respuesta de ninguna parte. Lo único que sabemos es que esto parece otro paso hacia la gran autopista que lleva al mayor de todos los infiernos que tenemos por delante. Sí. Dani, dame tu interpretación, tu primera interpretación. Sí, bueno, todos estos acontecimientos parecen estar, en cierto modo, fuera de la esfera de Irán. Y da la sensación de que Irán y Ansar Allah se están moviendo de maneras muy estratégicas, especialmente Irán con este nuevo acuerdo. Pero Arabia Saudí y Turquía, al menos públicamente, parece haber intentado mantenerse al margen de lo que está ocurriendo en Asia Occidental respecto a Irán, el estrecho de Hormuz y todo esto. Pero Arabia Saudí
Y con la mano de Estados Unidos detrás, me pregunto si esto es una especie de maniobra desesperada para crear algún tipo de arquitectura de seguridad que contrarreste lo que está a punto de ocurrir. Y es que Irán, en primer lugar, Yemen va a darle una paliza a Arabia Saudí, algo que ya está ocurriendo. Y en segundo lugar, el estrecho de Hormuz. And second of all, the Strait of Hormuz, and now you have the Bab el-Mandeb Strait being tied Y up. ahora tienen el estrecho de Bab al-Mandab bloqueado. Sabemos que los tres países, incluso Pakistán, que ha estado desempeñando un papel de mediador, quieren que las cosas lleguen a algún tipo de statu quo favorable. Me pregunto si esto es una especie de maniobra desesperada para introducirse e influir en la dinámica. Pero no tengo claro cómo va a ocurrir eso, dado que Estados Unidos tiene obviamente una enorme influencia en lo que hace Arabia Saudí. Lo estamos viendo en muchos aspectos, con Arabia Saudí bombardeando a la resistencia iraquí y también Yemen. Sabemos que Estados Unidos dio luz verde a eso y que están teniendo extraños intercambios sobre qué deberían hacer allí. Y todos están muy preocupados por Irán, especialmente Turquía y Arabia Saudí. Así que es algo muy curioso, pero parece más bien una carrera desesperada por responder a los acontecimientos que por pasar a algún tipo de ofensiva. Y recuerdo esto, Pepe. En los medios generalistas se decía, y esto es de hace apenas unos días, que muchos exfuncionarios estadounidenses afirman que lo que está haciendo Irán aquí, con el estrecho de Hormuz, es más poderoso que una bomba nuclear en sí misma. Así que no me sorprendería que ese tipo de alarma también estuviera recorriendo esos estados de la Meca, esos llamados estados del Golfo, y Turquía y Pakistán. Podría ser que los Emiratos Árabes Unidos, supuestamente, hayan llegado de forma clandestina a un acuerdo con Irán para sacar su petróleo por Fars. Así que hay muchas piezas en movimiento, pero sí parece una respuesta a esta arquitectura cambiante que sé que has estado cubriendo también. Así que Pepe, te vuelvo contigo. Pepe, back to you. Sí. Bueno, es interesante, porque creo que hace unas semanas, quizá 4, 5 o 6 semanas, uno de los mediadores pakistaníes nos dijo, a Larry y a mí, y por supuesto, no le creímos porque no había pruebas. Miren, esperen unos meses, los Emiratos Árabes Unidos vendrán a nosotros y se sentarán a la mesa. Ya hay algunos indicios de que están acercándose a los mediadores pakistaníes y ya saben, tanteando el terreno, porque saben que ya no pueden antagonizar a Irán. Irán es la potencia emergente y, de facto, la gran potencia de Asia Occidental. Punto. Todo el mundo tiene que asumirlo, especialmente sus vecinos. Y hay un motivo adicional. Hay mucho dinero iraní moviéndose en todos los sectores empresariales, especialmente en Dubái. Hay un tira y afloja que nunca terminó y que nunca terminará. Así que necesitan un acuerdo. Y por supuesto necesitan un acuerdo porque tienen que escapar de las represalias por lo que le hicieron a Irán durante la guerra. E Irán ha llevado la cuenta. Saben todo lo que Emiratos Árabes Unidos utilizó para atacar objetivos iraníes. Así que habrá sangre, tiene que haber represalias. Podrían negociarlas. Emiratos Árabes Unidos podría negociar esas represalias, o las represalias se cobrarán en efectivo con fondos de Emiratos Árabes Unidos. Esa es otra historia. Pero Arabia Saudí, aunque su margen de maniobra es extremadamente limitado, si, por ejemplo, estalla una guerra, los cálculos de MBS. Y eso es complicado, porque adivinen quién enseñó a MBS a pensar geopolíticamente. MBS. MBS aprendió geopolítica del tipo más grande. Así que esto no es bueno en absoluto, ¿verdad? Y ahora bien, ¿están dispuestos a embarcarse otra vez en una guerra larga contra Yemen, teniendo en cuenta que perdieron la anterior? ¿Están dispuestos a sacrificar prácticamente toda su industria petrolera, sabiendo que cuando responden las Fuerzas Armadas yemeníes, la respuesta es realmente brutal? Y están dispuestas a llegar hasta el final, con toda dureza. ¿Están arrastrando a Pakistán a su propia guerra? Los pakistaníes, por lo que sabemos, hasta hoy, en la Meca, les dijeron a los saudíes, a través de sus mediadores, mirad, dad marcha atrás,
no vais a arrastrarnos a vuestra guerra contra Yemen. El problema es que hoy firmaron ese acuerdo en la Meca. De facto, Pakistán ha quedado arrastrado a cualquier cosa que Arabia Saudí decida hacer contra Yemen. Así que esta será una de las grandes preguntas que Larry y yo plantearemos a nuestras fuentes en Pakistán dentro de más o menos una hora. Ya tenemos una lista de preguntas. De acuerdo. ¿Puede explicar, por favor, cuál es su postura respecto a este asunto de la Meca y qué van a hacer realmente si Arabia Saudí reinicia una guerra contra Yemen? O si Arabia Saudí decide bombardear de nuevo a las UMP, las Unidades de Movilización Popular de Irak, como hizo codo con Estados Unidos. Van a atacar Irak otra vez. Así que la posición pakistaní desde hoy se ha vuelto absolutamente insoportable. Insoportable. Y tenemos muchas ganas de ver qué van a responder. No hay manera de que puedan defender la firma de un pacto y dejarse arrastrar a las guerras de otros. Turquía es distinta. Turquía sabemos cómo funciona Erdogan. Y ya sabe, todos pasamos tiempo en Turquía. Y yo sigo cultivando mis buenas amistades en Ankara y Estambul. Dicen, sí, siempre deja una puerta abierta y siempre lo hará, sea cual sea el asunto. Así que este es otro movimiento para dejar una puerta abierta. Ya saben, quizá no tenga consecuencias, pero las repercusiones de la firma en sí son extremadamente importantes. Tienen que pensar en eso. Y por supuesto está todo el posicionamiento ante las nuevas reglas del juego en Asia Occidental, que básicamente dicta Irán. Y nadie puede cambiar eso, ni siquiera militarmente se puede cambiar. Así que, una vez más, no hay respuestas a la vista, pero el tablero de ajedrez se ha complicado aún más de lo que estaba hace 24 horas. Y por supuesto, está la posibilidad de volver al memorando de entendimiento, muerto, después de que Mascate y Teherán cerraran este acuerdo, que por cierto, y esto es importante, es temporal. Así que, si la administración Trump se altera, Oman, que mantiene un diálogo con la Casa Blanca, más indirecto que directo, pero lo mantiene, siempre puede decir, miren, es temporal. Cuando se sienten con los iraníes, entonces tendrán que volver a hablar con Irán sobre el estrecho de Hormuz. Pero, de momento, este es nuestro propio acuerdo, un acuerdo bilateral entre los dos estados situados a ambos lados del estrecho de Hormuz. Tiene todo el sentido. Así que, evidentemente, Arabia Saudí lo está observando, Turquía lo está observando. Dijeron, no, tenemos que hacer algo, y se sacan esto de la Meca, vaya. Bueno, Pepe, creo que llama mucho la atención que, como decías, no haya respuestas por parte de estos estados que están firmando lo que tú llamas un pacto de la OTAN suní. Y Donald Trump tampoco parece tener respuestas sobre lo que está ocurriendo. Voy a poner brevemente estos 10 segundos más o menos. No dijo nada sobre esto. De acuerdo. No, he said nothing about this, Y su postura sobre el estrecho de Hormuz también se está volviendo muy ambigua ahora mismo. Esto es lo que dijo sobre su situación. Bueno, no quiero decir que ahora esté, digamos, abierto. Ya saben, tenemos algo llamado el bloqueo, encabezado por la Marina de Estados Unidos, y lo controlamos. Y ahora lo controlamos, pero siempre pueden disparar algo, siempre tienen algo, o pueden lanzar una mina. No me es impesua, y muchos sentidos. Remember, pa. Es distinct porat. Pueden controlar el estrecho. No entra ni sale ni un solo barco por el estrecho, si Irán no dice que puede pasar. Creo que han pasado algo así, como 10 en la última semana. Una cifra ridículamente baja. Pero al mismo tiempo, creo que el hecho de que tengáis esas preguntas sobre algo muy concreto como Yemen, en relación con la alianza suní de la OTAN actual, y creo que es muy curioso que actores como Pakistán o Turquía
Sabemos que Arabia Saudí está completamente descontrolada ahora mismo, presionada y tironeada desde todos los lados. Se les da mal equilibrar posiciones. Supongo que eso es lo que intento decir. They're bad at hedging, I guess is what I'm trying to say. And so they're increasingly getting Así que cada vez se están metiendo más en una guerra con Ansar Allah, que perderán. Pero si Pakistán y Turquía no respaldan esto, ahora que están en el pacto de defensa de la alianza OTAN-Suní, ¿vale el papel en el que está firmado? Quiero decir, da la sensación de que, si no es para intervenir directamente en asuntos como el estrecho de Hormuz, Yemen o la situación regional, ¿para qué sirve esto? Y es a instancias de Estados Unidos. Sabemos que a Turquía le gusta jugar en todos los bandos. Sabemos que tiene una estrecha relación militar con Estados Unidos, pero también tiene sus propias ambiciones regionales. Pakistán obviamente tiene sus propias ambiciones, aunque trabaja estrechamente con Estados Unidos. Arabia Saudí, igual. Pero ¿qué papel está desempeñando Estados Unidos en todo esto? Me pregunto, dado que todas estas partes son muy valiosas para Estados Unidos, a la hora de intentar que prevalezca su postura, en términos de influencia en el futuro, una influencia que está disminuyendo drásticamente, como acabamos de ver con el estrecho de Hormuz. Se acabó. Ya no está, no tienen ninguna. No pueden imponer condiciones en eso. Así que, ¿qué opina de lo que Estados Unidos podría estar haciendo entre bastidores? Puedo ver a muchos generales y responsables militares correteando como cucarachas por salas de Washington y del CENTCOM. De verdad, probablemente no entienden de qué va todo esto ni cuál va a ser su papel. Incluso pueden, si son lo bastante paranoicos, y muchos lo son, pensar, esto va contra nosotros. Podrían ser Turquía, Pakistán y Arabia Saudí impidiendo una posible intervención del CENTCOM. Podría ser, claro. Sin duda, cuando piensan en un ataque armado a largo plazo, tenemos que pensar en el culto a la muerte. Israel, no hay duda. Sí, una vez más, preguntas. Once again, questions. If there was an Iranian angle, Si hubiera un componente iraní, y teniendo en cuenta que Pakistán está implicado directamente, y Turquía, que hasta ahora respaldaba la mediación pakistaní y la llamada vía hacia el proceso de paz a través del memorando de entendimiento, están implicados. Obviamente, no hay manera de que puedan explicarle a Irán que esto también implica a Irán. Y obviamente, no habrá un ataque armado de Irán contra Pakistán. Está absolutamente fuera de cuestión. Un ataque contra Arabia Saudí sería para defender a Yemen, si los yemeníes lo pidieran, cosa que no harán porque se bastan por sí mismos. Y tampoco habrá un ataque iraní contra Turquía. Es ridículo. Así que una vez más, el único punto de crisis es Arabia Saudí y Yemen. Así que depende de los saudíes. Tienen que decidirse de una vez. ¿Respetan su propio memorando de entendimiento con Yemen o reinician una guerra que perdieron? Y ese memorando de entendimiento, que creo que es de 2019, se firmó porque estaban perdiendo la guerra. Fue después de que después de que Yemen bombardeara Abqaiq en 2019. Entonces los saudíes dijeron, no, por favor, paradlo. Así que quieren volver a eso. Quieren perder el oleoducto este-oeste, quieren perder Yambú, quieren quedar bloqueados en el Mar Rojo. Así que una vez más, es una decisión de MBS. Y Turquía y Pakistán son lo bastante inteligentes como para no involucrarse, porque esto es estrictamente entre Arabia Saudí y Yemen. Y la postura de Ansar Allah y de las Fuerzas Armadas yemeníes en este momento es que, simplemente observan todo eso con una sonrisa burlona. Y dicen, veamos si nos atacan otra vez. Por supuesto, habrá una represalia de 2-1, de 3-1, de 4-1. ¿Esperan que Arabia Saudí y, Pakistán y Turquía intervengan de nuevo? Una vez más, una enorme incógnita. Pero hay que tener en cuenta que los yemeníes no temen a nadie, literalmente. No tienen miedo. Y cuando vas allí, Dani, hablas con ellos. Ya sabes, ves Sanaa. Te llevaron en coche a las montañas para ver Saada.
Ves el nacimiento de Ansar Allah. into the mountains to see Sada, you see the birth of Ansarallah, you talk to the local people. So, no, don't mess with this. Hablas con la gente local. Por favor, no os metáis con esos tipos. Hacedme caso. No le tienen miedo a nadie. Así que, una vez más, todo esto, estén o no estén los tres en la Meca, se reduce a que MBS sea razonable y diplomático e intente resolver el problema con Yemen por la vía diplomática. Podrían contar con ayuda de Pakistán y de Turquía en ese sentido, pero a nivel diplomático. Irán. Esto no es en esencia una OTAN contra Irán. En primer lugar, porque los pakistaníes tendrán que explicarle a Teherán detalladamente por qué firmaron esto. De lo contrario, los iraníes dirán, de acuerdo, ya no sois mediadores, adiós. Y se acabó. Y toda la capacidad de influencia que Pakistán ha ganado estos últimos 2 meses desaparece así por completo. Disappears like that completely. They are doing that for their own reasons, of course. Lo hacen por sus propios motivos, por supuesto. Lo hacen porque básicamente China se dirigió a Islamabad y dijo, vosotros como mediadores tenéis que dejaros la piel para que estos dos vuelvan a sentarse a la mesa. Ese es el papel de China. En segundo lugar, lo hacen porque necesitan más visibilidad, más respetabilidad y algo muy importante, energía. Y esa energía vendrá de Irán. Por eso, por ejemplo, Irán está sometido a presión. Han abierto 6 o 7 corredores de conectividad terrestre entre sus fronteras para facilitar las exportaciones iraníes, no solo a Pakistán, sino a China a través de Pakistán. Por eso tienes al tipo de la Compañía Nacional Iraní de Petróleo visitando Islamabad para hablar de qué. Iranian oil company visiting Islamabad to discuss what? The Iran-Pakistan gas pipeline. El gasoducto Irán-Pakistán, que Pakistán ha necesitado urgentemente durante más de una década, y nunca pudieron conseguirlo por la interferencia estadounidense. Así que ahora, ya sabe, la posibilidad está a la vuelta de la esquina. Obviamente, Pakistán tiene sus razones. Y por supuesto, en términos de su presencia geopolítica en toda Eurasia y en todo el sur global, es enorme. Ustedes son los mediadores oficiales, los principales mediadores entre Estados Unidos e Irán. Así que obviamente para ellos es... Pero por supuesto, hacen esto esencialmente por sus propias razones de seguridad nacional y por sus propios intereses nacionales. Así que para Teherán es muy fácil, ya sabe. Simplemente se suponía que Arakchi estaría hoy en Islamabad. Arakchi was supposed to be in Islamabad today. He's not because Shehbaz Sharif went. No es porque Shehbaz Sharif fuera a la Meca. Así que esto se mantuvo en secreto hasta hoy, Danny. No se esperaba que se firmara nada en la Meca, porque había 2 viajes cuyos calendarios estaban intentando coordinar. Uno de ellos era la llegada de Arakchi a Islamabad. La información que recibimos a principios de semana era, mira, Arakchi va a estar en Islamabad el viernes. Pero entonces todo cambió, porque la nueva información era que Munish y Shehbaz Sharif viajarían a Arabia Saudí para reunirse con MBS. Pero no había nada sobre firmar lo de la OTAN suní. Nada. Esto ha salido de la nada hoy. Todo el mundo estaba como, ¿qué? Nothing. This came out of the blue today. Everybody was, what? Bueno, publicaste la respuesta de Irán, o al menos la de alguien en Irán, Rezaei. Esto llega a través de un diputado, Danny. No habría me interpretó como una respuesta esencial, pero creo que es lo que han pensado. Sí, creo que, de alguna manera, aunque no será una respuesta oficial, porque ni siquiera sé si Irán tiene una opinión mayoritaria como colectivo. Pero en lo que respecta a muchos iraníes, tanto dentro como fuera del Parlamento, diría que los saudíes deben saber que un acuerdo sobre el papel con Turquía y Pakistán no les dará seguridad. Igual que años de apoyo unilateral a los estadounidenses tampoco se la dieron. Reformen sus políticas para no tener que mendigar seguridad a otros. Quiero decir, creo que eso es muy... Un análisis muy lógico. Eso es muy iraní. Es súper lógico, va directo al grano y se basa en hechos. Así es. Como se suele decir, no se ha dicho ninguna mentira. Quiero decir, eso es todo. Y ahora Irán tiene un historial que lo demuestra. Ni una sola vez Irán le ha suplicado a nadie, incluidos Rusia y China.
Como sabes, en este programa, en los programas que haces y en el trabajo que realizas, mucha gente pregunta, bueno, ¿por qué no le piden más a Rusia? ¿Por qué no consiguen más de Rusia y China? ¿Por qué Rusia y China no les ayudan más? Y gran parte de la respuesta es que realmente no le están suplicando a nadie que los salve. Trabajarán con Rusia. Y mira lo que han logrado. No es así como funcionan las relaciones estratégicas. Una de las cosas que aprendí sobre el terreno en Moscú durante los últimos años, cuando había delegaciones iraníes en Moscú, es que ambas partes decían, mirad, estamos abiertos a cualquier cosa. Si necesitáis algo, solo tenéis que pedirlo. Y esto funcionaba en ambos sentidos. Mucho antes de la guerra de este año, ya intercambiaban información, ayuda y apoyo al más alto nivel. A nivel de los ministerios de defensa, mucho más allá de los ministerios de asuntos exteriores, hasta llegar a los propios líderes. Eran conversaciones entre Putin y Khamenei. Hablaban mucho, siempre estaban en estrecho contacto. Así es como funciona una relación estratégica. So this is how the strategic relationship works. In terms of China and Iran, it's even more subtle. En lo que respecta a China e Irán, es aún más sutil, porque cuando ocurre algo, ya está ahí. Porque los chinos nunca anuncian lo que hacen. Nunca. Siempre está en la sombra. Siempre es discreto. Y por supuesto, en términos de relación estratégica, para ellos Irán es una cuestión de seguridad nacional en materia energética. Por eso no tienen un acuerdo de 25 años con nadie más, solo con Irán. Se trata de infraestructuras energéticas, unas infraestructuras que Irán necesita desesperadamente y de energía que China necesita desesperadamente. Y pueden pagar en yuanes, una de las razones de la guerra del 28 de febrero. Y ahora estamos llegando al meollo, al auténtico meollo de la guerra, que nunca fue el expediente nuclear. Es una guerra por el petróleo. Es una guerra por el control de los puntos de control del petróleo. Es el control de un punto de venta de petróleo que utilizaba el petroyuan. Anatema, un anatema total para Estados Unidos. Una nación soberana e independiente, aliada de las dos principales potencias de Eurasia. Así que, desde la perspectiva estadounidense, la lista de razones para iniciar una guerra contra Irán es infinita. Pero obviamente, no se inicia una guerra así sin planificación previa y sin analizar cuidadosamente los detalles. ¿Y qué planificas? Si las cosas se tuercen, como ocurrió prácticamente de inmediato, ¿cuál es tu plan B o tu plan C? No había nada. Así que no es de extrañar que estemos en una situación en la que a finales de esta semana podríamos tener un acuerdo entre ambas naciones, a ambos lados del estrecho de Hormuz, diciendo básicamente, miren, las nuevas reglas del juego son estas, y las establecemos nosotros. Y todo el mundo tiene que cumplirlas, incluido Estados Unidos. Sí, y no es difícil que Estados Unidos cumpla si lo tomamos de forma aislada, porque está completamente fuera de ello. Pero, ya sabes, lo único que tiene que hacer es quedarse al margen y dejar que ocurra. Pero por supuesto, sabemos que esto no es posible para el imperio del caos. Pepe, tenemos algunas preguntas de la audiencia. Vamos con la pregunta de una miembro, Koya Ticino. Perdón si estoy pronunciándolo mal. Hola a todos desde Brasil. Chicos, ¿por qué el memorando de entendimiento no contempla el fin del genocidio de Israel en Gaza? Pepe, ¿qué opinas de esto? Porque, por supuesto, llevas bastante tiempo hablando del memorando de entendimiento. Son dos cuestiones distintas. Es inmensamente importante para Gaza. Es de una importancia cósmica para Irak. Lo que figura en el memorando de entendimiento, ya en el primer párrafo, significa el fin de todas las guerras. Y dentro de ese fin de todas las guerras, o incorporada a él, está la guerra del culto a la muerte contra Gaza y Cisjordania. Absolutamente. Pero esto tendría que discutirse por separado. Hay semestres difíciles en el memorando de entendimiento, y esto se perdería entre turnos. Formas tanto de una iniciación más amplia. This would be part of a larger negotiation. And of course, it will have to involve. Y por supuesto tendrá que implicar al propio culto a la muerte,
que no negocia con nadie, como todos ustedes saben. Matan gente. Lo único que saben hacer es literalmente matar gente. Pero, y esto es muy importante, forma parte del memorando de entendimiento. El fin de todas las guerras significa el fin de todas las guerras contra Palestina, contra Líbano, contra Yemen, contra Irak y contra Irán. Está muy claro. Pero obviamente los estadounidenses no lo interpretaron así, porque el lenguaje es muy vago. El lenguaje del memorando de entendimiento era deliberadamente extremadamente vago. Es, ya saben, una caja de Pandora de interpretaciones. Sí, y Estados Unidos, bueno, ya sabes, Estados Unidos no lo cumplió ni un solo minuto, por lo que parecía. Hubo algunas sanciones que se levantaron durante un tiempo, eso sí. Y obviamente, quizá hubo algunos movimientos para abrir el bloqueo, pero nunca fue algo serio y duró muy poco tiempo. Pero Arachi sí dijo por aquella época que acabarían negociando cuestiones concretas sobre conflictos específicos, incluidas las sanciones y Gaza. Así que para mí, parecía que los detalles de parte de esas, como decías, ambigüedades en los términos del memorando de entendimiento debían abordarse en las negociaciones propiamente dichas. Pero el memorando de entendimiento debía contener unas condiciones que se cumplieran de inmediato, y eran condiciones bastante claras. Se citaba específicamente al Líbano y, por supuesto, todas las sanciones y los activos congelados, todo eso. Se suponía que debía ocurrir enseguida, pero no ocurrió. Y entonces... ¿Recuerdas cuando estábamos a punto de que Qatar transfiriera 6.000 millones? Estábamos literalmente a punto de que se hiciera la transferencia, y los estadounidenses la bloquearon en el último momento, literalmente en el último minuto. Probablemente alguien estaba a punto de hacer clic, y no, ya no. Estaban jugando. Así que creo que ese es el gran problema a la hora de abordar específicamente cualquier conflicto directo. La parte del otro lado no se lo toma en serio. Y esa es la situación en la que estamos. Pero Farzanadin pregunta, ¿está China contenta con la diplomacia de Pakistán? Pepe, ¿qué opinas? Es una respuesta complicada. No deberíamos usar la palabra contentos, especialmente cuando hablamos de China. Deberíamos preguntarnos, ¿esto satisface el interés nacional de China y sus intereses geopolíticos generales? De momento sí, porque la parte más importante de la respuesta a tu pregunta es esta. Los chinos están coordinando entre bastidores todo el esfuerzo de mediación pakistaní. Esto es enormemente importante. Nunca aparecen públicamente. La diplomacia china, en cuanto a sofisticación, cuando se ocupa de asuntos extremadamente delicados como este, que implica la seguridad nacional china y la interpretación de los más altos niveles, del nivel del Politburó hasta Xi Jinping, desde el principio, lo interpretan, incluso desde antes del 28 de febrero y justo al comienzo, como una guerra contra ellos. Después de Irán está Rusia, y después de Rusia estamos nosotros. Y somos la principal amenaza estratégica para los estadounidenses, tal y como ellos nos ven. Así que, obviamente, desde el principio se tomó la decisión en Pekín. Haremos todo lo necesario para no permitir que Irán caiga, se doblegue, se rinda o quede destrozado. Así que el canal, una vez que empezaron las negociaciones, el proceso que conducía a posibles negociaciones, fue Pakistán. Y por ejemplo, justo al principio, tenemos que volver exactamente al principio, porque esto explica mucho de lo que ocurrió después. Pero tampoco explica mucho de lo que ocurrió después, que fue la primera reunión de los 4 suníes. Los 4 suníes eran 3 de los que hoy firmaron el acuerdo MAC: Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, más Egipto. Estos 4 se reunieron en Islamabad. Y debatieron, ¿qué podemos hacer para quizá iniciar un proceso de paz? Podemos hablar con Irán. ¿Cómo hablamos con Irán? ¿Cuál de nosotros hablará con Irán? Y todo eso. ¿Y saben qué ocurrió al día siguiente?
El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán fue a Pekín inmediatamente después de la reunión de los 4 suníes para hablar con Wang Yi. Y Wang Yi les dijo, mirad chicos, esto no es suficiente, esforzaos más, os apoyamos. Si estáis intentando avanzar, digamos, por el camino hacia un proceso de paz, os apoyamos en todo, porque esto es lo que queremos y lo que hemos estado diciendo alto y claro en todas partes. China quiere una solución diplomática y pacífica para Irán y Estados Unidos, de acuerdo con la Carta de la ONU y todo eso. La postura china de siempre, ya saben. Pero empezaron a impulsar a Pakistán como principal mediador. Y por eso, en estos últimos años, y en estos 2 últimos meses en particular, tenemos esta alineación entre Pekín, Islamabad y Teherán, basada en la confianza mutua y en objetivos compartidos. Así que por el momento podemos decir que sí, los chinos apoyan totalmente el memorando de entendimiento desde el principio. De hecho, también formaron parte de las negociaciones, aunque entre bastidores. El problema es que sabían que la otra parte nunca lo respetaría. Los chinos también tienen experiencia con los estadounidenses y sus promesas incumplidas. Así que a partir de ahora, si el gato muerto finalmente resucita por enésima vez, los chinos lo apoyarán sin ninguna duda. El problema es que los pakistaníes tienen que dejar muy claro a los chinos y a los iraníes cuál es su papel ahora, después de firmar esta especie de niebla de guerra de la Meca. Eso cambia muchas cosas, y van a tener que dar muchas explicaciones en Islamabad. Sí, sí. Bueno, ya sabes, en cuanto a lo que China piensa y siente sobre estas cosas, sí, creo que tienes toda la razón. China se guía más por los intereses y la estrategia. Y además, está desempeñando un papel muy distante, por así decirlo. No está realmente, ya sabes, Pakistán tiene su propia política, que es muy compleja y complicada. Sí, Pakistán desempeñará el papel que pueda desempeñar, y China siempre apoyará cualquier cosa positiva que Pakistán pueda hacer. Entre otras cosas, porque Pakistán es, ¿qué?, el número 2 en cuanto a asociación con China en la región. Quizá el número 1 en términos de desarrollo económico y cooperación en general. Con el CPEC, sí, con el CPEC. Y ya sabe, ahí mismo con Irán. Puede que Irán tenga una asociación con China mucho más significativa desde el punto de vista geopolítico. Pero aún así, creo que China va a apoyar a ambos para hacer algo positivo en torno a esta guerra. Y sí, estoy de acuerdo con usted al 100%. China considera positivos esos términos del memorando de entendimiento, así que ¿por qué no iba a aportar todo el peso que pueda sin interferir en el proceso? No tiene sentido hacerlo. Y hay otro elemento, Dani. Los chinos siempre dicen que todo está en el memorando de entendimiento, que no hay nada que renegociar, que es exactamente la postura iraní. Mira, todos los puntos están ahí. Lo firmaron ambos presidentes. Ahora tienen que cumplir los compromisos. Y los chinos apoyan eso al 100%. No hay nada más que negociar. Todo está ahí. Hay que empezar a negociar punto por punto y cumplir los compromisos. Ya sabes, devolverles el dinero, aliviar las sanciones, empezar a hablar sobre el Líbano, todo. Sí. Bueno, sabes, lo que acabas de decir, Pepe, me recuerda a lo que Mohammad Ghalibaf dijo recientemente en X. Creo que fue en las últimas 24 horas. Se burló de Trump diciendo, se viene un ataque masivo. Espera, da igual, quieren negociar. Fin de la cita. Eso es diplomacia de teatro en bucle. Usar la intimidación, las promesas incumplidas y las noticias falsas como palanca es una estrategia fracasada. Reconozcan los hechos y cumplan sus compromisos. No necesitamos más teatro. Así que fue un mensaje directo al mundo. Compromisos y teatro, perfecto. Es muy, muy persa. Lógico. Y ya sabe, realidad y ficción. Se les da muy bien contraponer la realidad y la ficción. Sí, así estamos, Pepe.
Bueno, quizá en los últimos 5 minutos aproximadamente que nos quedan, ¿dónde estamos y qué esperas que venga ahora, teniendo en cuenta que está quedando bastante claro que Irán busca consolidar al menos esta parte del memorando de entendimiento, la cuestión del estrecho de Hormuz, sí completamente al margen de cualquier tipo de participación de Estados Unidos? Entonces, ¿qué ves que se viene, dado que eso va a ocurrir en las próximas horas, o como mucho días? Ahora ya es de noche en Oriente Medio, así que quizá no sea hoy. Podría ser el sábado. El sábado es un día laborable normal en los países musulmanes. O podría ser el lunes. Pero una vez que se firme este acuerdo, aunque sea temporal, y todos debemos recordarlo, es un acuerdo temporal, aún así será un peldaño para lo que vayan a debatir si se resucita el memorándum de entendimiento, ese pacto. Y sigue la planificación de Irán, diría yo, casi al milímetro. No olviden que el margen de maniobra de los estadounidenses se reduce cada día. La semana que viene vence el plazo para el agotamiento de la Reserva Estratégica de Petróleo, a mediados de agosto. Es la semana que viene, literalmente a la vuelta de la esquina. Por no hablar de que nos hemos quedado sin todo. PAC 3, Patriots, ya saben, nos hemos quedado sin todo. Sí, la situación económica aquí en Estados Unidos es muy mala. Muy mala. Pero continúa. Perdona. ¿Cuánto cuesta ahora un galón de gasolina en Nueva York? ¿Lo sabe? Ahora mismo. Sigue por encima de los $4. Quiero decir, no está bajando. Este es el gran problema. Eso es para la gasolina normal. Así que el diésel, que se podría considerar, bueno, lo que usa el sector empresarial, ¿no? El transporte por carretera. El diésel está a $5.50, cerca de 6. Es muy malo. Quiero decir, está cerca de los niveles que tuvimos en lo peor de lo peor en la costa este. La costa oeste siempre fue mucho peor. Pero en la costa este, ya sabes, tenías la gasolina normal a $5, a 5,50, y el diésel por encima de 6, 7. Ya sabes, eran precios astronómicos, pero no ha bajado tanto, y probablemente no baje. Y ahí es donde está, creo, la gran crisis que todos intentan ocultar. El hecho de que las consecuencias de la catástrofe económica provocada por la decisión de Estados Unidos e Israel de ir a la guerra con Irán están, en cierto modo, grabadas en piedra. Gran parte de eso no es reversible. Pero bueno, vuelvo contigo. Es cierto, absolutamente. Sí, Optiman. Bueno, de acuerdo. Mira, esta misma noche vamos a intentar obtener algunas respuestas. Así que, si logramos algún avance, deberíamos volver a hablar la semana que viene. Lo haremos. Sobre lo de los suníes y la OTAN. Sí, hagámoslo. Sí, hablaremos seguro. Todo, sí. Y por supuesto, lo que van a hacer los yemeníes. Sí, bueno, las cosas están ardiendo. Parece que Yemen busca hacer el mayor daño posible a Arabia Saudí para que Arabia Saudí simplemente se rinda. Ya sabes, que lo deje cuanto antes. Parece que se debe a que Yemen básicamente se está deshaciendo de... Me recuerda un poco a lo que está haciendo Irán con los llamados grupos proxy iraquíes, ¿verdad? Los grupos proxy kurdos. No paran de golpearlos una y otra vez. Y ahora pasaríamos a... ¿Qué acaba de hacer el Mossad? El Mossad acaba de destituir a varios dirigentes porque están enfadados por no haber podido conseguir que los kurdos desempeñaran ese papel. No solo en Irán, sino también en la frontera iraquí, porque Irán no paraba de golpearlos. Y ahora parece que Yemen está haciendo lo mismo en Yemen, en la frontera saudí, golpearlos sin parar. Esos grupos proxy están huyendo, retirándose, y veremos si Arabia Saudí mantiene esto. No lo sé. Tus últimas palabras para la audiencia, Pepe, mientras cerramos aquí la retransmisión. Mis últimas palabras serían, de acuerdo, vayamos directos al grano. Nunca te metas con Yemen. Sí, no, nunca lo hacen. Nunca lo hacen. Estados Unidos y Arabia Saudí nunca aprendieron. Los Emiratos Árabes Unidos, supongo, aprendieron, aunque, ya sabes,
y Estados Unidos nunca aprendió. Los israelíes aprendieron. Pararon. Y Arabia Saudí ahora tiene que aprender. Da la impresión una y otra vez. Muchísimas gracias a The Alchemist por este generoso super chat. Muchas gracias, Pepe. Tu Telegram y tu cuenta de X están en la descripción del video, abajo, así que la gente debería entrar, seguirte, seguir y apoyar todo tu trabajo, y asegurarse de seguir todos tus informes. Transition Protocol. Creo que eso también está en la descripción del vídeo. Creo que hoy participo con ellos a las 3 de la tarde, hora del este, para grabar algo. Así que sí, es un proyecto estupendo. Todo el mundo debería suscribirse y apoyar ese canal. Sin más, mañana volveré a estar con Mark Sleboda a la 1 de la tarde, hora del este, el 8 de agosto. Nosotros nos despedimos, dadle al botón de me gusta. Eso ayuda a impulsar este programa para que la gente lo escuche y lo vea durante todo el día. Muy bien, cuidaos todos y nos vemos la próxima vez. Adiós. Gracias.